vamos a darle la bienvenida. Gracias, señor Víctor Andrés García Belaúnde, por acompañarnos el día de hoy. Un placer estar acá. Bien, tenemos las declaraciones muy recientes, de hecho nuestro medio lo captó, del congresista Ernesto Bustamante. Él lo que indica es que el presidente José Gerí debería tomar por asalto la embajada y llevar a Betsy Chávez a la cárcel. Sí. Vamos a escuchar sus declaraciones y luego escuchamos su análisis, excongresista. Adelante. El canciller Hugo de Sela es correcto en el sentido de que Perú respeta el derecho internacional, pero México no lo ha respetado, porque este no es un acto de asilo diplomático, es un acto de acogimiento de una delincuente, y eso no lo podemos permitir. Yo pienso que hay que entrar y extraer, capturar a la señora Betsy Chávez, porque si no, mañana vamos a tener 30 personas más que se van a fugar y van a querer entrar a la embajada mexicana y quizá a otras embajadas que comulguen ideológicamente con los que quieran asilarse. Eso no podemos permitir. Bien, ¿usted cree que eso debe suceder o el Perú tiene que otorgar el salvoconducto? Me parecen lamentables las declaraciones del señor Bustamante. ¿Por qué? Yo lo aprecio, es un buen médico y cree que se le puede estirpar un brazo, una pierna a una persona que tiene un accidente, ¿no? Sin hacerle primero una radiografía o revisar primero su estado clínico, ¿no? Su condición clínica. Me parece que son lamentables. Él está pensando de que el Perú tiene que invadir una embajada para sacar a un delincuente. Bueno, pues me parece que eso quizás en el África. Eso pasó en Ecuador. De hecho, eso hizo que Ecuador y México rompieran sus relaciones diplomáticas. Eso muy mal, Ecuador. Sí, quedó muy mal internacionalmente. Eso muy mal. Además, el Perú ha respetado siempre el derecho de asilo. Hay que recordar que en el Perú casi podría decir que por el asilo del Perú en los años 50, de ahí a la torre en la Embajada de Colombia, se creó o se firmó un tratado de asilo de los países de América Latina. El asilo es una institución muy latinoamericana y muy practicada por los países latinoamericanos y sobre todo por el Perú y por Brasil y por México y por Colombia y por todos son países que han respetado el asilo. Ahora, que México está actuando mal, lo sabemos, porque una cosa es el asilo propiamente dicho, que lo ha tenido Nadine, que lo ha tenido el señor García, que lo ha tenido otras personas más que se han asilado y que se han ido a través del asilo. Han viajado fuera del país con un salvoconducto. Pero el Perú, la dictadura de Odría, no invadió la Embajada de Colombia durante 5 años para sacar a Ayla Torre, que pudo haber dicho también en su momento que era un delincuente, y no lo era un refugiado político clarísimo. Había sido candidato a la presidencia del año 33. Ajá. Eso es, si el Perú no lo hizo hace 60, 70 años, ¿por qué lo va a hacer ahora? Además, tengo entendido que las embajadas tienen inmunidad parlamentaria. Además, hay dos temas acá. Hay un tratado de asilos y hay una convención de Viena que regula todo este tipo de situaciones. Las embajadas son un extraterritorio. Correcto. Tienen una soberanía territorial que no es la nuestra. Es la de el país que está tiene sentado, correcto. Entonces, si usted o yo vamos mañana a la Embajada de México y nos aceptan el asilo por algún motivo, algún tipo de persecución, se pueden equivocar, pero por supuesto que sí. Pero el país asilante es el que califica si hay o no persecución. No es el Perú el que tiene que decirlo. Son ellos, es el derecho de ellos, de acuerdo a los documentos internacionales firmados por el Perú. Ellos califican el asilo y el Perú tiene que aceptar eso. Y por lo tanto, si la señora ha entrado, es porque acepta. En el caso de García, por ejemplo, fue diferente. García habló primero, le aceptaron el asilo al presidente Tabaré Vázquez de Uruguay, se asiló y luego Tabaré Vázquez el presidente de Uruguay cambia de parecer y dice que no, que mejor no le da asilo. Y García tiene que retirarse de la Embajada de Uruguay. Ahora, entonces, acá no, acá ha conversado, le han aceptado, ha ido, está dentro y ya le han otorgado el asilo. Una vez otorgado el asilo, tiene pues
un cierto blindaje y el Perú no puede asaltar una embajada de ninguna manera. Ahora, doctor García Belaúnde, creo que a estas alturas está claro que usted y yo pensamos que Betsy Chávez no es una perseguida política, que es una persona que No es perseguida está política. huyendo de la justicia. Por supuesto que sí. Pero la pregunta es, y el sinsabor que le queda a todos los peruanos es, Bueno, así funciona la justicia en nuestro país. Uno así puede fue. cometer delitos y luego huir a una embajada. Bueno, es que el Perú se ha descuidado. El Sí, Perú sí. se ha descuidado. El Perú, porque el servicio de inteligencia no existe en el Perú. Tuvo que actuar antes entonces la Hay justicia, ya inteligencia no ahora. artificial, no hay inteligencia verdadera. Si se sabía que la señora Chávez estaba dando vueltas por allí, que había sido liberada de la justicia, se iba a ir al asilo de México de todas maneras a irse con su amiga, la esposa del señor Castillo. Lilia Paredes. Por supuesto que sí, pero era lógico. Era simplemente poner... Y eso lo hizo Cuba, por ejemplo, en los años 80 con el Perú. Sabía que había algunos cubanos que se iban a asilar a la embajada del Perú y lo que hizo Cuba, ¿qué fue? Rodear la embajada de policía para que nadie pueda entrar. O sea, esas cosas se hacen. Cuba, siendo un régimen autoritario en su momento y dictatorial, y lo sigue siendo el día de hoy, permitió que entren a la embajada del Perú más de 10.000 personas para buscar asilo. Eso quiere decir... Y todos se fueron después. Algunos Ajá. vinieron al Perú y otros se fueron a Estados Unidos. Eso el señor Bustamante debería recordarlo también. Eso quiere decir que la justicia peruana tuvo que actuar antes. Ahora ya no le queda más que otra cosa que Exactamente. otorgar el salvoconducto. La señora Por Betsy diplomacia, Chávez ojo. ha sorprendido al Perú, al gobierno del Perú, a la policía del Perú, a los jueces, a fiscales del Perú, y ha sorprendido a la inteligencia del Perú, ¿no? Se ha asilado, bueno, ya está dentro, no se puede hacer nada. Asaltarla sería volver a la época caníbal, casi, a la ley de la selva, y eso no se puede hacer. Ajá. Entonces lo que tiene que hacerse ahora es muy sencillo, es ver si se le da o no salvoconducto. El Perú no le dio salvoconducto a Aya La A Torre, Aya La Torre. y estuvo 5 años y medio preso o detenido en la Embajada de Colombia, en la avenida Arequipa, muy cerca de acá. Pero durante esos 5 años y medio la avenida Arequipa estuvo cerrada al tránsito vehicular, porque Aya La Torre estaba adentro metido. 5 años y medio estuvo toda la embajada cercada con sacos de arena y con policías y con el ejército que cuidaba la embajada para que no se escape. Bueno, pues, ¿queremos volver a eso? La pregunta es, ¿queremos volver a eso? No. Ahora, doctor García Lo que Belaúnde. pasa es que después de ese incidente hay un tratado de asilos y el Perú lo tiene que respetar. O sea, el Correcto. Perú está de alguna manera obligado, Sometido por tratados internacionales. a darle salvoconducto. Se puede demorar en dárselo 1 año, 2 años, 3 años, sí, pero al final tendrá que dárselo. Y si no se lo da, no va a haber ningún castigo, pero sí hay una sensación de que no cumplimos el derecho internacional y nos pueden llevar a un juicio ante la Haya por no cumplir con este derecho de asilo. Y el juicio podemos ganarlo o perderlo, pero la pregunta es, ¿conviene ir a un juicio en la Haya, donde el Perú estaba ahí disputando con Chile el mar territorial, que es una cosa mucho más importante que depender pues a una mequetrefe, a una señora pues que no tiene ningún tipo de licencia moral ni académica, y que ha sido un desastre y que es además golpista, autora intelectual, pero claro, con un poco de intelecto, de un golpe frustrado, ¿no? Bien, señor García Belaúnde, entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Usted ya lo ha ido mencionando, pero ¿cuál sería la consecuencia para el caso de la señora Betsy Chávez? ¿Eso quiere decir que ya queda en stop, en El Perú stand-by tiene totalmente? que demorarse un poco y darle al final el salvoconducto, Ella viaja a México por 2 motivos. y su caso quedó ahí. O por 3 motivos. En Ok. primer lugar, porque así lo dice el tratados internacionales que hemos firmado. En segundo lugar, porque habría que rodear la embajada y cuidarla durante X años, ¿no? Con el costo que eso significa. Y en tercer lugar, porque le vamos a hacer víctima. Entonces, por esos 3 motivos, yo, canciller, lo que haría es darle salvoconducto y que se vaya. Y en México, el exilio también es duro. Hay que recordar que en época del Imperio Romano, el exilio viene de esa época. Así es, derecho romano. Lo más duro que había no era la cárcel, sino era el exilio. El exilio. O sea que también el exilio para una persona que quiere a su país y que está afiancada en su país no le Pero es yo creo que el muy exilio agradable. a la señora Betsy Chávez le favorece, porque no creo que sea una persona que ame a su país después de lo que cometió aquel yo creo diciembre del que 2022.
ama a su país a su manera, digamos, ¿no? Pero estar extraditado, estar en un asilo, estar viviendo en México sin salir de México porque sale y la captan y la capturan la Interpol, yo creo que también es una suerte de castigo también, por supuesto. Doctor García Belaunde, usted mencionó algo muy importante que ya hace unas cuantas horas me viene dando la vuelta, el tema del costo. ¿Quién se encarga de los costos de manutención del asilado? La propia embajada, entiendo. Por supuesto, el gobierno de México. El gobierno que le da asilo. Si el gobierno le da asilo, es porque puede mantenerla. Entonces, ahorita los mexicanos están sosteniendo a la señora Betty Chávez, ¿no? Será de su absoluta responsabilidad. Ajá. El Perú no tiene por qué pasarle un centavo a esa señora, en absoluto. Y lo que sí hay que hacer, el Congreso que no se duerma, inhabilitarla. Para que cuando vuelva, porque algún día volverá, estará inhabilitada. Y la inhabilitación debe ser 10 años desde que vuelva al Perú. No a partir de ahora, porque de repente regresa al 11º año ¿no? y puede postular. Y yo creo que no. Esa señora ha hecho un daño tremendo a su partido y a nuestro país y a la democracia. Ahora, ¿cuál es el análisis que podemos tener con respecto a la participación, a los argumentos que ha presentado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum? Una ideología por detrás, una coalición, una alianza, una complicidad con esos golpistas. Mire, a ver, yo he opinado que está muy bien la ruptura de relaciones con México y se me ha dicho no, pero con ese criterio hemos debido romper relaciones con Brasil porque le dio asilo a Nadine o con México antes porque le dio asilo a la señora Paredes o con Uruguay porque quiso darle asilo a la García o con Argentina o con Colombia en su momento cuando le dio asilo a García en los años 90, etcétera. No, pero acá el tema es diferente. Y hay que recordarlo y precisarlo. El tema es muy diferente. Los gobiernos no han atacado al Perú por un asilo. Simplemente se han limitado los gobiernos que estoy mencionando. Brasil principalmente, y Uruguay o México. En el caso de México no, pero en el caso de Colombia, etcétera. Esos gobiernos han dado asilo a peruanos y punto, se han limitado al asilo. A calificar la solicitud del asilo y a otorgarlo. Okay. En el caso de México no. Están atacando al gobierno peruano y al Perú desde hace 3 años. Desde López Obrador, sí. Empezó López Obrador diciendo que el señor Pedro Castillo no dio un golpe de Estado y diciendo que estaba siendo juzgado políticamente, que no había cometido ningún tipo de infracción y que era un abuso, era una persecución también. Política. Correcto. Así es. O sea, México se ha metido a atacar al gobierno peruano y al Estado peruano y a la justicia peruana, hasta los medios de comunicación y todos los que hemos opinado al respecto. Eso no se puede hacer. Se ha metido a los temas internos nuestros. Por eso es que la reacción del Perú está bien. Romper relaciones con esos señores que no pueden estar tratando e insultando y criticando y difundiendo en el mundo entero, ¿no? Desastres peruanos a los que ellos califican como desastres, metiéndose internamente criticando nuestro sistema democrático y judicial. Eso no se puede hacer. Por eso está muy bien la reacción del Perú. Doctor, en política nada es casualidad. Esta respuesta de gobiernos como México y otros gobiernos que tienen líderes socialistas, comunistas, es parte de una estrategia de la izquierda. Por ejemplo, ahora vemos a un Zohran Mamdani que acaba de ganar la alcaldía de Nueva York. Entonces, es un virus que se está esparciendo en diferentes regiones de Latinoamérica, en diferentes países. Bueno, digamos, en América y en Europa y en Asia, se está polarizando un poco la política, ¿no? Estamos llegando a momentos de poca coherencia, de poca buenas costumbres, de buenas relaciones, y hay ataques frontales entre diversos sectores políticos, y lo estamos viendo en Estados Unidos. Trump ha iniciado una era de confrontación y está recogiendo resultados negativos, por supuesto, como lo ha hecho también el señor Milei en Argentina, sin entrar a los detalles de sus reformas económicas que pueden ser importantes e interesantes. Pero también está pasando en Europa lo mismo, ¿no? En España y en Francia y en Italia. Entonces hay una confrontación de
posiciones políticas que antes conversaban y dialogaban y debatían, hoy día se enfrentan. Entonces yo creo que eso es un mal que se está prorrogando o se está implantando en nuestro mundo, ¿no? ¿En el Perú también? Sí, por supuesto, en el Ahora Perú que se mucho nos más. vienen elecciones, ¿Por qué? Porque tenemos elecciones polarizadas. los gobiernos radicales, los gobiernos que toman el país y toman decisiones radicales, crean resistencia, crean reacciones. La acción crea una reacción. Y eso ha pasado desde que entró Kuczynski al poder. Vizcarra, el que la profundizó estas divisiones, con su cierre del Congreso y con los epítetos que usaba para criticar a la oposición, y ha continuado pues con Castillo y bueno, con la Boluarte, etcétera. Entonces hay un enfrentamiento total entre tendencias políticas y eso no construye democracia. Pero eso quiere decir que si ya tuvimos el ejemplo de un partido de izquierda radical que también fue nefasto, lo más probable es que ahora en estas elecciones, por inercia opuesta, se vote a alguien de derecha. No como una reacción. No necesariamente. Yo creo que la reacción debería ser votar por alguien que busque la unidad de la República, que es lo que el Perú necesita. La unidad, cierto consenso y tender puentes a diferentes tensiones, porque el Perú necesita cierta unidad, orden y justicia para poder restablecer la democracia. Hay que recordar que nuestra democracia está en peligro de desaparecer, y lo han dicho en un artículo que viene de los Estados Unidos, de desaparecer sin dictaduras. Se está disolviendo sola, autodestruyendo, y eso es lo que no se puede aceptar. Bien, muchas gracias, Víctor Andrés García Belaúnde, doctor, por habernos acompañado, excongresista de la República, en este bloque de su programa Tendencias.